Buenas tardes, chicos. Continuando con el desarrollo de la clase, hoy vamos a tocar tres aspectos fundamentales. Uno de ellos son o es la justificación del tema o del problema de investigación, así como destacar las razones e importancia del porqué de la misma. También vamos a tocar los tipos de investigación que de hecho ya tienen un pequeño marco de referencia porque ya realizaron una asignación relacionada a los mismos. Y por último, vamos a ver las técnicas de investigación aplicadas a eventos. En la clase anterior veíamos tres aspectos fundamentales. El tema, cómo surge o de dónde surge el tema de investigación. El problema, cómo se plantea el problema, tomando como referencia dos aspectos fundamentales y los objetivos de la investigación. Vamos a continuar entonces con el tema de la clase de hoy. Aquí vemos un aspecto fundamental, ¿verdad?, para toda investigación y la cual nos permite encontrar esa razón fundamental y la importancia de la misma para que ella tenga efectos positivos de aporte a la sociedad. Justificación y alcance de la investigación. ¿Qué quiere decir justificar? Ya eso lo conocemos muy bien, ¿no? Dar las razones del porqué de algo. Bueno, así mismo sucede en investigación. Presentar las razones del por qué se va a realizar la investigación. Y a la vez que justificamos, decimos hasta dónde se extiende o qué cubre el estudio de la investigación, y eso se le conoce como delimitar, poner los límites o espacios que cubre nuestra investigación. Y eso lo vamos a encontrar muy bien planteado en lo que son los objetivos y el título de la investigación. La justificación, tenemos justificación práctica, justificación teórica y metodológica. La práctica es aquel tipo de investigación que se da o surge por la necesidad de darle solución a un problema existencial. O sea, implica la solución de un problema. Es una justificación práctica. La teórica, aquella que implica reflexiones académicas, aportes académicos, aportes a una teoría o análisis de una teoría que se lleva a la práctica y se quiere analizar su efectividad en la actualidad. Y la metodológica, que va muy ligada a los aspectos procedimientos de la metodología utilizada en ese estudio. No todas las investigaciones se le presenta como tal, pero sí son necesarias e importantes, ¿no? Por ejemplo, si usted va a presentar una investigación que no es que dé solución a un problema, sino que se analiza una situación actual, por lo tanto, hay que ver cómo se va a presentar o si se va a presentar la justificación práctica y así cada una de las otras dos aspectos. Dentro de lo que es la justificación, que es presentar las razones del porqué del estudio. Además, dentro de la justificación se dan las dimensiones de la investigación, como les decía, o sea, los parámetros, los límites hasta donde se extiende el estudio, la cobertura, la contextualización del estudio, qué cubre y qué abarca. Y esta delimitación la tenemos geográfica, cronológica y sociodemográfica, donde se va a utilizar el tiempo o el periodo en que se va a realizar la investigación y dentro de qué aspectos sociales, que cubre, ¿verdad? Donde, de acuerdo a la región, tenemos la parte geográfica, no la región, qué características o cualidades tiene la misma. Estos son aspectos muy importantes que se deben tomar en cuenta y es lógico que cuando se dan las razones del porqué de una investigación, la importancia de la misma, ¿qué aspectos, qué focos tomamos como prioritarios? Son estos aspectos. ¿Dónde se va a realizar? ¿Verdad? ¿Qué cubre la misma? ¿Y para qué se va a realizar la misma? Entonces, en función de eso ya tenemos una parte del por qué o por qué vamos a realizar la investigación y cómo vamos a plantear la misma. Eso es fundamental.
La justificación, como decíamos, son esas razones o las motivaciones que lleva al investigador a realizar esa investigación, ese estudio o ese proyecto. Y usted se pregunta, ¿por qué voy a realizar una investigación? ¿Verdad? Por decir, ¿no? Davis va a realizar una investigación. Davis dice, mire profesora, yo quiero realizar una investigación. A ver, Davis, ¿qué investigación quiere realizar? ¿Cuáles son los eventos de mayor impacto realizado en el distrito de Chitré, provincia de Herrera? Ah, perfecto. Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué te motiva a realizar esa investigación? ¿Por qué lo vas a realizar? Entonces ahí me responde, esas son las razones. Bueno, uno, analizar por qué ese evento impactó tanto a los chitreanos, a los moradores del distrito de Chitré, o qué aportes realizó ese evento a la región herrerana que tuvo un efecto tan positivo. Bueno, usted va a buscar las razones del porqué de esa investigación. Bien, entonces, cuando ya tenemos todo eso, conocemos las razones de nuestra investigación. Y yo le pregunto a David, bueno, David, ¿dónde usted va a realizar ese estudio? ¿Por qué usted lo va a realizar allí? ¿Qué toma en cuenta usted para realizar ese estudio allí? David me pregunta, bueno, profesora, yo voy a realizar el estudio en el distrito de Chitré. Esa es mi población. Esa es la población objeto de estudio. La población es los moradores del distrito de Chitré. ¿Y por qué se le llama población? Mire lo que dice aquí. El conjunto de todos los elementos que se van a estudiar. O sea, de cuánto es la población que existe en el distrito de Chitré. Esa es su población. Algo importante. Cada población va en función o tiene unas características o debe tener características similares entre sí que lo hayan llevado usted a tomarlo como punto fundamental para el estudio. Bien, ¿por qué Davis quiere hacer la investigación acerca del evento de mayor impacto en Chitré? Bueno, porque de repente se ha escuchado dentro de la población que hay eventos buenos, eventos malos, eventos positivos, eventos negativos, eventos que han aportado a la situación económica, eventos que han perjudicado, bueno, tantas cosas. No, yo voy a los eventos de mayor impacto. Mire, de mayor impacto, no me dijo que si negativo o positivo, mayor impacto. Ok, vamos a lo de mayor impacto. Entonces, ¿dónde lo vas a realizar? En los moradores del distrito de Chitré, me interesan ellos. Porque el evento se realizó en Chitré y ella quiere saber cuál fue ese impacto. Aquí, ok, en el distrito de Chitré, esa es la población. Bien, dice aquí, les leo, ¿no? Es el conjunto completo de todos los elementos que se van a estudiar, o sea, todo en sí, todo lo concerniente a lo que a mí me interesa analizar. Al número de integrantes de la población se le llama tamaño de la población y si nos vamos a, que ustedes no lo van a ver, si nos vamos a las, ¿cómo se llama? A las fórmulas que nos dan para conocer la población, si la desconocemos, o para extraer la muestra. Entonces, población se identifica con la N en mayúscula, porque hay una N en minúscula y ese tiene otro concepto. En este caso, ¿no? Dice, la población es el número de los integrantes que se representa con la letra N. Ejemplos. Si usted va a realizar un estudio
sobre los pueblos turísticos de Panamá. Te va a hacer una investigación. Ese es el tema, pueblos turísticos en Panamá. De repente yo dentro del tema ese voy a extraer un problema, ¿verdad? Regiones turísticas de mayor crecimiento económico en el país, ¿verdad? Mi tema es pueblos turísticos en Panamá. Pero mi problema es que yo quiero investigar los lugares turísticos de mayor crecimiento económico en Panamá. ¿Qué voy a investigar? Sabrá qué voy a encontrar por ahí que quiero investigar. Todo es un planteamiento, ¿no? Estamos extrayendo un tema. Entonces, la población está constituida por todos los pueblos turísticos. Esa es mi población. Hay otro ejemplo, visitantes de la ciudad de Panamá. O sea, cuántos turistas llegan al país anualmente, se me ocurre, mensualmente, de acuerdo al problema que yo me voy a plantear. Otro ejemplo puede ser agencias de viajes. ¿Cuántas agencias de viajes? Bueno, cuántas no tantas, porque eso ya sabe, por ir a preguntar a ciertos lugares ya le van a decir cuántas, pero el tema sería agencia de viaje y puede ser detectar la agencia de viaje con más circulación de turistas al país, ¿verdad? Cuando decíamos los visitantes de la ciudad de Panamá, ¿cuál de los eventos realizados en nuestro país trae más visitantes extranjeros? Todo es quererse plantear el problema, cómo lo voy a plantear, pero primero uno de los aspectos fundamentales: tema, problema, población, ¿verdad? Vamos a ver con el ejemplo que le decíamos antes de David. Vamos a poner el tema sería eventos desarrollados en los 2 últimos años en la provincia de Herrera, para hacerlo más expansivo, en la provincia de Herrera, sería el tema, ¿verdad? Eventos desarrollados en la provincia de Herrera en los últimos años. El problema sería, ¿verdad?, evento de mayor impacto en el distrito de Chitré en los últimos 2 años. Entonces, ahí extraigo la población, que mi población está constituida por los moradores del distrito de Chitré. Bien, dice acá, la parte metodológica de un proyecto de investigación debe definir adecuadamente la población de estudio en tiempo y espacio y aclarar si se hará censo o si es necesario tomar una muestra de ella. Pues esto es fundamental porque usted tiene que definir y decir dónde va a ser el estudio, cuál es su población objeto de estudio. Porque, por ejemplo, bueno, David me acaba de decir que ella va a realizar un estudio en el distrito de Chitré, que cuál ha sido el evento de mayor impacto en los últimos 2 años. Ok, pero bueno, David se fue para David, allá a pasar 3 meses allá en David, en Boquete, y ella, como está haciendo una investigación, bueno, va a aplicar las encuestas y todo allá. ¿Qué le parece a ustedes? No. Y cuando da resultado, dice, bueno, que la gente del distrito de Boquete opinó que el evento de mayor impacto en Chitré fue tal. ¿Y qué dice el estudio? El estudio dice que para los chitreanos, no para los boqueteños. Así que ojo con eso, o sea, se tiene que definir muy bien dónde se va a realizar, cuándo se va a realizar, que son dos cosas fundamentales. Si lo va a realizar en el 2021, 2022, en el 2021-22. O sea, si va a realizar un evento que sucedió hace 5 años, bueno, usted tiene que poner el periodo en que se desarrolló el evento y el periodo en que usted aplicó el estudio para medir la efectividad del mismo. Eso debe estar bien claro.
En segundo caso, se debe hacer un diseño de muestreo y tipo de muestreo, marco muestral, unidad de muestreo, unidad de análisis y tamaño de muestra, entre otros. Son cosas que se tienen que aplicar ya cuando hablamos de la investigación científica como tal para el área científica. Nosotros estamos en el área humanística, pero no nos escapamos de que tenemos que dar ciertos conceptos de qué incluye nuestra investigación, como por ejemplo dónde se va a aplicar la muestra, que es fundamental, el tipo de muestreo que se utilizó para escoger o para aplicar los instrumentos, eso es fundamental, y el tamaño de la muestra, que ahora pasamos a explicarlos. Bien, aquí tenemos pues continuando población y muestra, y aquí vemos muy bien la diferencia, ¿no? Población, llamada también universo, es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica o hacen parte de un espacio común de los cuales queremos realizar un estudio para conocer datos específicos, ¿verdad? En otras palabras, es lo que constituye el entorno, el espacio donde nosotros vamos a realizar la investigación. Y la muestra es esa parte de la población seleccionada mediante alguna técnica. La muestra es un subconjunto representativo, adecuado y válido de la población. Eso es muy importante que lo tengan ustedes muy bien, ¿verdad? Claro, muy bien entendido, es que la población surge o se extrae, la muestra surge o se extrae de la población. La muestra no es que como David se fue para Boquete, ella va a aplicar el instrumento y la encuesta allá a los boqueteños, que saben boqueteño de Chitré, ¿verdad? Muy poco, nada más lo que se lee y escuchan y ven por ahí, ¿no? No, eso que ella quiere evaluar y medir realmente es la opinión, el concepto de los chitreanos. Entonces, la muestra se tiene que aplicar y se tiene que extraer de la población objeto de estudio. Y ahí tenemos, ¿no?, la gráfica. Tenemos dos métodos. El método, la muestra probabilística o aleatoria, y la muestra no probabilística, dirigida o de juicio. Ahora tenemos características de una buena muestra. Dice que una muestra debe ser adecuadamente en cantidad y en calidad, es decir, a la hora de seleccionar la muestra, los integrantes de nuestra muestra tenemos que tener mucho cuidado con este aspecto, o sea, que a las personas o esa muestra seleccionada nos va a brindar la información necesaria y una buena información, una información verdadera y de calidad, o sea, que tenga contenido para obtener la información que buscamos. Cantidad y calidad se refiere a esto, ¿no? La cantidad adecuada y justa, ya sea a través de un procedimiento estadístico que se ha seleccionado, donde nos arroja la cantidad mínima necesaria para que nuestra información o los resultados sea válida. Y los mismos nos proporcionan una información de calidad, que la misma sea representativa de la población. Son aspectos sumamente importantes y fundamentales. Aquí pues en esta diapositiva encontramos dos pequeñas gráficas que nos explican de una manera más, ¿cómo le digo?, más clara de lo que es la diferencia entre población y muestra y de dónde se obtiene la muestra. Aquí en esta gráfica tenemos este cuadro verde que parece el zapatito de un bebé. Esta es la población, el ejemplo que hemos visto, ¿no? Vamos a suponer que este es el distrito de Chitré
Y esto que se ve en color rosa blanco representa la cantidad de la muestra extraída de la población. No quiere decir que solamente este sector, no, sino que es la cantidad, o sea, proporcional con relación a la población y la muestra. Acá también igual tenemos, ¿verdad? Todos los miembros de la muestra, perdón, de la población están acá, y entonces la muestra representa una porción o una parte, la cual ha sido elegida a través de un método probabilístico o no probabilístico. Así pues tenemos que el muestreo es la técnica empleada para la selección de elementos representativos de la población de estudio que conformarán la muestra y que será utilizada para hacer inferencias a la población de estudio, es decir, ¿no?, a los cuales se le va a aplicar el instrumento y las técnicas seleccionadas para obtener la información deseada. Bien, métodos de muestreo, ¿verdad? Como les había señalado. Tenemos los probabilísticos y los no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos tenemos método aleatorio simple, el sistemático y el muestreo estratificado. Dentro del no probabilístico tenemos proporcional, intencionado y muestreo de juicio. En este muestreo probabilístico, todos los componentes o todos los miembros de la población objeto de estudio tienen la probabilidad de ser elegidos para aplicarles la muestra, o sea, porque todos tienen las características que se requiere para elegirlos como parte de la muestra. Y los no probabilísticos es aquellos que no todos tienen la posibilidad de ser elegidos, ya que de repente se va a elegir X o Y características que debe tener los componentes de la población. Le hago un ejemplo. Ok, si cuando decíamos en el estudio que se va a hacer una investigación sobre los eventos de mayor impacto en el distrito de Chitré en los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes, vamos a decir, los moradores del distrito de Chitré en los últimos 5 años? Bien, todos los miembros de la población de Chitré ahora mismo son parte de la población, pero ¿a quiénes se le puede aplicar el instrumento, es decir, la encuesta o la entrevista? Vamos a decir que a mí me nombraron en Chitré hace 3 meses. Yo me voy a vivir a Chitré. ¿A mí les conviene a ustedes aplicarme ese instrumento? No. Entonces, ya yo tengo una desventaja y yo no puedo ser parte de la muestra. Para que les sea más efectivo, ustedes tienen que seleccionar los que allí han estado viviendo los últimos 5 años. Eso es un punto de referencia sumamente importante, porque vamos a decir que hace 4 años se hizo un evento que fue bombas y platillos y muy renombrado en Chitré. Pero yo llegué a vivir hace 3 meses. ¿Yo qué sé de Chitré? Yo no sé de eventos, no sé de nada. Yo vine a vivir ahí por trabajo y realmente desconozco. Entonces, a mí, a ustedes no les conviene. Así que lo más seguro es que tienen que hacer un análisis de quiénes son las personas que han vivido en Chitré establecidos los últimos 5 años para aplicarle el instrumento. Eso es. Entonces, ya tendríamos que mirar muy bien qué tipo de método vamos a utilizar, el no probabilístico o el probabilístico.
Ok, continuando, ¿verdad? Que tenemos una gráfica donde vemos de manera general los aspectos, ¿no?, que hemos estado viendo con relación a la población, el universo, todo lo que rodea a la población, objeto de estudio donde se va a realizar el estudio, la muestra es esa pequeña porción de la población a los cuales se le va a aplicar los instrumentos. Entonces, aquí tenemos un concepto de población, aquí tenemos otro, ¿verdad?, de lo que es muestra, y tenemos el método o la muestra probabilística y la muestra no probabilística. La muestra probabilística es la que se utilizó el método probabilístico para su selección, y el no probabilístico es que se utilizó la no probabilidad de todos los elementos a formar parte de la muestra. Entonces, muestra probabilística, subconjunto de la población en la que todos los elementos de estas no tienen la posibilidad, pero tienen la posibilidad de ser elegidos. Y en la no probabilística es un grupo de la población en la que la elección de los elementos no dependen o no todos tienen la posibilidad de ser elegidos como parte de la muestra, ¿verdad? Y eso va a depender de las características que nos interesan para obtener la información deseada. Como le decíamos, ¿no? Le decía anteriormente, por decir, van a realizar el estudio de los eventos realizados en los últimos 5 años en Chitré. Yo acabo de llegar hace 3 meses a Chitré, por lo tanto, yo no puedo formar parte de esa muestra. Ya estamos hablando de una muestra no probabilística. Entonces, lo más recomendable es utilizar la muestra no probabilística, y ustedes se tienen que averiguar, contactar cuáles son los moradores del distrito de Chitré que han habitado allí durante los últimos 5 años, o sea, de forma permanente en Chitré. No así, por decir, si usted detectó que hay unos que llegaron hace 2 años, hace 3 años, hace un mes, todo eso se van a descartar como partes de la muestra. En sus 250 personas que le van a llenar su instrumento, no debe haber ninguno que tenga menos de 5 años de vivir ahí. Tiene que tener mínimo 5 años. 5 años o más. O sea, de seguro allí. Si tiene 2, 3, 4, un año de estar viviendo en Chitré, mejor es que lo descarte, porque su estudio es de los últimos 5 años, los eventos realizados en el distrito de Chitré. Eso es fundamental. Bueno, y los tipos, ¿verdad? Dentro de la muestra probabilística tenemos la teoría simple, sistemático, estratificado y por racimo. Y dentro de la no probabilística tenemos por cuotas, intencional y bola de nieve, entre otros. Pero esto allá no vamos a entrar porque por ahora ustedes eso no los van a manejar, pero sí teóricamente deben conocerlo. Continuando, pues tenemos la recolección de la información, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál debe ser mi fuente o qué constituye mi fuente para yo obtener la información? ¿Y qué es fuente? Eso lo conocemos todo, ¿verdad? La fuente es de donde se obtiene la información o el origen de algo. En este caso, ¿verdad? El origen o de dónde proviene la información. Entonces, mi fuente debe ser fidedigna, o sea, mi fuente debe ser confiable para que mi investigación tenga resultados confiables. Entonces, tenemos fuente primaria y fuente secundaria. La fuente primaria, yo les llamo, que es aquella que me va a dar la información virgen, original, que va a surgir producto de mi estudio directamente. Y la secundaria es aquella información que ya existe, que alguien la realizó en un estudio previo, escribió, hizo video, grabaciones, y esa información está allí y yo la puedo utilizar como marco de referencia para mi estudio, como marco conceptual o marco teórico, ¿verdad? Yo la voy a utilizar.
Por ejemplo, si vamos a hacer la investigación de los eventos en Chitré, las personas van a constituir mi fuente primaria, porque son los que me van a dar la información de primera mano, la que yo quiero saber. O sea, que la voy a obtener a través de la encuesta y la entrevista. Y las fuentes secundarias, yo voy a ir a averiguar cuántos moradores tiene el distrito de Chitré, cuáles son los que han vivido de forma permanente más de 5 años, cuál es la edad, de otras cosas que me interesan a mí sobre el evento, cuáles son los eventos que se han realizado en los últimos 5 años, todo eso eso constituye mi fuente secundaria porque ya alguien la escribió esta y yo la utilizo, ¿verdad? Datos estadísticos, informes, resultados, cuadros, eso está ahí. Y a mí me sirve porque necesito esa información, es información secundaria. La información primaria va en función de mis objetivos y mi pregunta del problema o del tema, ¿verdad? ¿Cuál es el evento de mayor impacto? ¿Cómo lo voy a lograr obtener esa información? A través de mi estudio. Y para ello voy a utilizar ciertas técnicas, ¿no? Para obtener esa información. Tenemos las entrevistas, la observación. Bueno, aquí tenemos el internet, que es la herramienta, ¿verdad? Que ahora últimamente se está utilizando, y más en el tiempo en que estamos, el tiempo de pandemia. Las encuestas se están realizando a través del internet, incluso la entrevista, porque presencialmente puede representar riesgos. Entonces, las entrevistas tenemos personal, telefónica, por correo e internet. La observación, que es directa, ¿verdad? O personal, como te le quiere llamar, y hay otros métodos electrónicos. Aquí la observación nos permite ver de forma directa lo que estamos estudiando, el problema. En este caso, nosotros podríamos utilizar la entrevista, ¿verdad? Y la encuesta, que es el otro. La encuesta utiliza el cuestionario como instrumento. También la entrevista, eso lo vamos a ver más adelante. Técnica de investigación. El conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, generar, analizar y presentar información. Es una técnica, clarito como eso. Conjunto de procedimientos, de herramientas que se utiliza para recoger, generar, analizar y presentar información. No es otra cosa. Bien, antes de empezar allá, es importante ver algo. Los tipos de investigación. Porque tenemos que definir qué tipo de investigación vamos a realizar, pero entonces es seleccionar las técnicas y las fuentes que vamos a utilizar para el mismo. Ya ustedes realizaron una asignación, ¿verdad? La investigación histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, entre otras, ¿verdad? La histórica, analizamos hechos pasados. La documental, analiza información escrita. Por decir un ejemplo, impacto de los sucesos de diciembre 1989 en Panamá. Se me ocurre, ¿no? La descriptiva, que es aquella que reseña rasgos, cualidades de un hecho, de un fenómeno o población, el objeto de estudio. La correlacional es la que mide la relación entre variables. Investigación cuantitativa. La explicativa es la que da las razones del porqué de los fenómenos. En este caso, nuestra investigación puede ser mixta, ¿verdad? Puede ser histórica explicativa, porque hechos pasados, y que da las razones, las explicaciones del por qué ese evento tuvo gran impacto en la región de Azuero. Eso es importante. Tenemos también estudio de casos, la seccional, longitudinal,
experimental. Estudio de caso analiza situaciones específicas, como dice el caso, casos o problemas que se han dado en un tiempo, periodo específico. La seccional, que recoge información o objeto de estudio en una única oportunidad. Por ejemplo, ahora mismo en la situación que estamos viviendo, ¿no? Situaciones o hechos o fenómenos que se presentaron en tiempo de pandemia en la República de Panamá, exclusivamente en ese periodo, como también el caso de los sucesos de 20 de diciembre en el 89 aquí en Panamá, también. La longitudinal, que compara datos obtenidos de diferentes oportunidades o momentos de una misma población con el propósito de evaluar cambios. Verá que se estudia, por decirnos, dos situaciones en momentos diferentes para ver qué cosa puede haber cambiado. La experimental analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes. Ya eso es el control, la manipulación de variables dependientes con la variable independiente y qué cambio se puede producir. O sea, es más que todo investigaciones tipo experimento. Y por lo tanto, entonces, volvemos, ¿verdad?, a lo que son las técnicas de investigación, porque vamos a decir que vamos a estudiar, vamos a cambiar de investigación, ¿no? Vamos a estudiar los sucesos del 20 de enero de 1989 en Panamá. Entonces, ¿qué fuentes y qué técnicas vamos a utilizar? Serían las mismas que vamos a utilizar o con los mismos objetivos que utilizaríamos para el análisis de los eventos de mayor impacto en el distrito de Chitré. O serían las mismas si vamos a utilizar el crecimiento de la matita de poroto diariamente. Vamos a decir, en la región de Poluga y en la región de Boquete. Dos territorios totalmente diferentes. O sea, cuánto crece diariamente la matita de poroto acá en Poluga y cuánto crece la matita de poroto en Boquete. Si es que crecen, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Entonces, no son las mismas técnicas que vamos a utilizar. Entonces, cada técnica va a depender del tipo de investigación y del objetivo de la misma. Por decir, yo voy a utilizar encuestas donde voy a analizar hechos y fenómenos, bien, encuestas, pero voy a utilizar el mismo objetivo, no, entonces todo va a depender del tipo de investigación. Entonces la técnica constituye el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. Como dice, seguimos, ¿no? Es en cuanto a las técnicas de investigación, ¿no? Hay dos formas generales. Tenemos las documentales y la de campo. Las documentales permiten la recolección de información para enunciar teorías que sustenten el estudio de los fenómenos y procesos. Se centran principalmente en aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos documentales disponibles en función de información, ¿verdad? O sea, técnicas documentales. Usted va a aplicar encuestas para conocer o detectar los eventos de mayor impacto en Chitré. Son técnicas documentales, ¿verdad? Usted va a recoger información. Entonces, las de campo
Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio y el acopio de testimonio, ¿verdad? El crecimiento de la matita de poroto. Técnica de campo. Vamos a observar, a ver, para analizar y describir. Vamos, la observación directa. Y dice las técnicas de investigación de campo dirigidas a recoger información primaria son la observación, la entrevista, la encuesta, el test y el experimento. Repito, las técnicas de investigación de campo dirigidas a recoger información de primera mano, o sea, información primaria. Vamos a observar, ¿verdad? O vamos a hacer entrevista, la encuesta y el test y experimento. Eso nos van a permitir, o sea, para recoger información de primera mano. ¿Se acuerdan de la fuente? Fuente primaria. Aquí. Estas son los que nos van a arrojar a nosotros la información de primera mano. Eso tiene que estar bien clarito. La importancia de las técnicas de investigación. ¿Por qué? Porque nos permiten elaborar y clasificar información, proporciona instrumentos y medios para la recolección, concentración, conservación de los datos y se encargan de cuantificar, medir y correlacionar los datos auxiliándose de las matemáticas, estadística y computación. Entonces, sobre todo cuando los datos se van a presentar o a clasificar. Guardan estrecha relación con el método y la teoría. Eso es sumamente importante, porque como le decíamos, ¿no?, anteriormente, o sea, la selección de la técnica va a depender de muchas cosas y entre ellos de los objetivos de la investigación. Técnicas básicas de investigación social. Aquí vamos a entrar ya directamente a lo que son las técnicas aplicadas a eventos. Si vamos a analizar eventos, se va a estudiar para hacer cambios, para mejorar una situación o para introducir nuestros nuevos eventos. Entonces, tenemos las técnicas como es la observación, la entrevista, el grupo de discusión y el proceso de investigación mediante encuesta. Son técnicas que se aplican ya directamente a lo que es la investigación social. Bien, vamos a ver directamente, ahora entrando ya en lo que son las técnicas que más nos ocupan en el área de el análisis o lo que es la organización de eventos, ¿verdad?, para conocer su efectividad. La técnica de observación, ¿qué es? Dice que es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos o hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, bueno, lo que usted desea observar para hacer su propio análisis, con el fin de obtener determinada información necesaria para la investigación. Dentro de esto se identifican 5 elementos dentro de la técnica de observación, que quede claro, ¿verdad? La técnica de observación es observar el fenómeno objeto de estudio o la situación o el hecho que vamos a estudiar. Entonces, en función de eso es la técnica de observar. ¿Cuáles son esos 5 elementos? El sujeto u observador, el que va a observar. El objeto de observación, ¿qué voy a observar? ¿Quién va a observar? ¿Qué voy a observar? ¿Cuáles son las circunstancias que me llevan a observar? ¿Qué métodos voy a utilizar?
y qué conocimientos previos o antecedentes se cuenta para profundizar en el conocimiento del mismo. Aquí se pasa, ¿no?, a explicar cada uno. Se les ha proporcionado una teoría para que ustedes ya la puedan leer más y profundizar en el mismo. Sujeto u observador es el investigador que lleva a cabo la investigación. Objeto de observación es lo que se observa, el hecho, la situación o los fenómenos que voy a observar. Las circunstancias son las condiciones que rodean el hecho que se va a observar, bajo qué situación o qué circunstancia. ¿Qué métodos voy a utilizar para realizar la observación? ¿Cuáles son los instrumentos, verdad? ¿Qué sentidos voy a utilizar? Cuerpo de conocimiento, como les decía, ese conjunto de saberes estructurados que permite que se añadan a él resultados obtenidos de la observación. Aquí tenemos, ¿verdad?, una gráfica de los mismos, donde está contemplada la información para mayor reforzamiento. Entonces, tenemos tipos de observación, la observación directa y la observación indirecta, ¿verdad? La observación directa es la que se participa directamente a observar, ¿verdad? De acuerdo, tenemos observación directa de acuerdo a la formalización y de acuerdo a la posición del investigador. Tenemos la estructurada, se establecen parámetros o una guía de observación. La semiestructurada se inicia con pautas estructuradas y se va desarrollando de acuerdo a cómo se va dando el fenómeno que estamos observando. De acuerdo a la formalización, la estructurada es la que se sigue un patrón, una guía que tengo ya a la hora. Tengo que ver esto, esto, esto y esto, punto. Y en la semiestructurada, en la que se inicia con algo. Ok, hoy solamente voy a ver si la matita, el tronco principal movió y cuánto movió. Ya. Y de ahí a medida que voy, empiezo con eso. Pero a medida que voy viendo que se movió el tronco, creció el tronco, y después veo que la hojita también gruesó y se movió un circular, y bueno, van surgiendo nuevos elementos que me van a proporcionar información diaria, pero inicio con algo que ya lo tengo bien puntualizado. Y la abierta es aquella que, bueno, llego, observo y voy a ver qué es lo que veo y se registra. Ya, no se lleva una guía previa. Y de acuerdo a la posición del investigador, tenemos el participante y el no participante. ¿Cómo así? Bien, participante, el sujeto que observa es aceptado como miembro del grupo humano que observa. ¿Está viendo? Y el no participante, en que el investigador no forma parte del grupo que observa. ¿Están viendo, no? O sea, yo soy la investigadora. Pero bien, yo no voy a investigar, yo no voy a observar. Yo tengo mi grupo de personas o de colaboradores que son los que van a hacerme me van a aplicar esa herramienta. Entonces hay dos formas, una en la que yo voy a formar parte de ese grupo y la otra en la que yo no voy a formar parte, pero eso ya es con relación al tipo de investigación científica cuantitativa. Y la observación indirecta es aquella que se aplica en encuestas entrevistas en profundidad, grupo de discusión, entre otras cosas. Eso lo vamos a ver más adelante porque está bien interesante, ¿no? Es la observación directa. Vamos a estudiar sobre el impacto de ciertos eventos en Chitré y voy a hacer una entrevista de profundidad donde voy a seleccionar un grupo de personas, pero yo voy aplicando, voy conversando, pero también voy observando el comportamiento de las personas o de los entrevistados. Eso es interesantísimo.
Continuando, tenemos los instrumentos que por lo regular se necesita y requiere el observador, ¿verdad? O el investigador. Un diario donde se encuentra todo el relato de lo observado. El cuadro de notas para anotar toda la información en el terreno. Los cuadros de trabajo, al igual que el mapa de ubicación geográfica del área del investigador y también diapositivos mecánicos de ser necesario, como cámara fotográfica, filmadora, grabadora, entre otros instrumentos. Estos son algunos de los instrumentos que requieren los investigadores. Eso va, como les decía, no va a depender del tipo de investigación que se va a realizar o el hecho fenómeno que se está observando. Las prácticas de observación, ¿en qué consiste? Pues mirar y escuchar de forma sistemática para así poder recoger la información necesaria y válida para poder conocer de una manera más efectiva la situación o el fenómeno. Todo esto dentro del periodo designado o presentado en el estudio de la investigación. Eso es sumamente importante. El investigador advierte o visualiza los hechos como se presentan y asimismo deben ser registrados para ir recogiendo la información de manera que pueda ser analizada posteriormente. O sea, la información tiene que registrarse. Como decimos en buen panameño, la evidencia tiene que existir. Es un procedimiento de carácter selectivo, es decir, que está guiado por lo que se percibe por una cierta cuestión. Y bueno, como se plantea, ¿no? Es es un aspecto que a muchos investigadores llama la atención. ¿Por qué? Porque, como bien dice, que los hechos se van a presentar de acuerdo a cómo son observados. Como decimos en panameño, son vistos. Y no todos vemos las cosas de la misma manera, ¿verdad? Porque hay una parte que es el carácter o la forma de visualizar los hechos de las personas, ¿no? Por lo tanto, por eso es que se requiere tener instrumentos, unos ítems en los cuales debe ir registrándose los hechos como se van dando para evitar la subjetividad. ¿Por qué? Porque cada persona ve las cosas desde su punto de vista. Y esto es una cuestión que preocupa a muchos investigadores a la hora de conseguir el equipo designado a la observación. Incluso uno mismo, ¿no? Usted puede decir, bueno, pasó por un ejemplo, ¿no? Bueno, pasaron 5 jóvenes que iban de borrachos, iban en estado de embriaguez, ya. Punto, lo registré decir, no. Iban 3 jóvenes dando tumbo, cayéndose, mareados, iban embriagados, o sea, me explico. Cada uno va a registrar los hechos de acuerdo a su percepción y eso es una parte que preocupa mucho a muchos investigadores, sobre todo a los que utilizan la observación. Y dice, los resultados pueden ser analizados cuantitativa y cualitativamente. Porque la parte cuantitativa, o sea, cuántas veces se repitió tal situación dentro del fenómeno, ya es numérico. Y se puede mirar utilizando simplemente la vista o como un método, un técnico, un instrumento más justificado como video, la filmadora, la fotografía, entre otras cosas. La parte evidencial es sumamente importante hoy día, o sea, el video, la imagen fotográfica de que realmente se dio el hecho o la situación. Pasos del proceso de la observación. Elección del objeto, que es lo que se va a observar.
elección del instrumento de observación que se va a utilizar para hacer la observación, la elección del punto de observación donde o el contexto del lugar donde se va a observar, la elección del periodo, en qué tiempo, qué fecha, cuántas veces se va a utilizar, se va a observar, la observación continua o por periodos breves, es decir, cada qué tiempo. Bueno, vamos a ir 3 veces a la semana por 5 minutos o por media hora o por 1 hora. Todo eso se tiene que registrar. La frecuencia del registro, cuántas veces lo vamos a hacer. El diseño del instrumento de recogida de información, hay que diseñarlo y registrarlo. La recogida de la información y el análisis de la información. Ese es el proceso de observación o de la observación. La entrevista, que es el otro instrumento, como ya veníamos hablando hace un momento, consiste en la obtención de información mediante una conversación profesional o un número relativamente pequeño de informantes. Puede ser una conversación estructurada o no estructurada. Es muy importante la preparación del entrevistador para realizar la entrevista. Puede grabarse y transcribirse literalmente, o sea, usted graba y después la transcribe. Y también en algunas ocasiones se entrevista a la misma persona varias veces, ¿no? Todo va a depender de la calidad de la información y la cantidad de información. Aquí tenemos este autor, ¿no?, que nos define la entrevista, que dice que es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica de recogida de datos, es fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. Esto es importante pero bueno, aunque las preguntas tienen que ser bien objetivas y las preguntas surgen del problema de la investigación. Desde allá vienen las preguntas y el objetivo que se plantea. La clasificación por estructura y diseño, ¿verdad? Tenemos la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. Dice el entrevistador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. Esta es la entrevista estructurada, ¿verdad? El entrevistador lleva todas las preguntas que quiere formular. Prepara el guión. El entrevistado no podrá realizar ningún tipo de comentario, sino ceñirse a las preguntas que se le hacen. Las preguntas serán de tipo cerrada y solo podrá afirmar, negar o responder a una pregunta concreta y exacta de lo que se le pregunta. Como es lógico, este tipo de entrevistas no son las más utilizadas, ¿verdad?, en la investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa requiere recoger la mayor cantidad de información posible. Dice la entrevista semiestructurada. El entrevistador, antes de realizar la entrevista, prepara un guión temático sobre lo que quiere que el informante le hable. Las preguntas son abiertas. Aquí el informante tiene más la libertad de expresar sus opiniones. El investigador debe mantener la atención suficiente y muy importante en los cuestionamientos y en las respuestas que da el informante para seguir entonces lanzándole nuevas preguntas. Eso es importante aquí, ¿no? La atención que debe el entrevistador estar prestándole a su informante, porque de acuerdo a las respuestas que va dando, a los temas que le va lanzando, él entonces puede crear o formular nuevas interrogantes.
La entrevista no estructurada. En este tipo de entrevista, el entrevistador o el investigador pasa a formar parte importante de la investigación o de la entrevista más que todo. ¿Por qué? Porque él debe tener conocimientos previos de qué le gusta y qué no le gusta al entrevistado. Qué cosas sí, qué cosas no. ¿Por qué? Porque él debe tener la pericia necesaria para obtener o sacar la información al entrevistado de interés para la investigación que se está realizando. El interés se centra en el formulario de la entrevista, sino en el rol que va a desarrollar el entrevistador para obtener las respuestas necesarias. Y es sumamente importante que él conozca qué preguntas va a hacer y cómo la va a realizar, para evitar conflictos con el entrevistado y que el entrevistado se niegue a darle la información que se requiere. Entonces tenemos entrevistas no estructuradas, las estructuradas y las semiestructuradas. La estructurada que se lleva un guión, el cual se va a ceñir específicamente el guión. El semiestructurado, donde se lleva una temática de qué es lo que hacia dónde debo llevar el entrevistado, pero a medida que me va dando respuesta, voy elaborando otras preguntas. Y la no estructurada es aquella en la cual no se cuenta con ningún tipo de guión, sino que se basa más que todo en la experiencia o la experiencia que tiene el entrevistador y el conocimiento que se tiene sobre el entrevistado para obtener la información que se requiere. El entrevistador debe conocer y manejar muy bien la situación, el problema de la cual se quiere obtener la información necesaria. Entonces, ¿cuáles son las fases de la entrevista? ¿Verdad? En profundidad tenemos la preparación, la implantación y el análisis e interpretación de los resultados. Dentro de la preparación tenemos selección del entrevistado, el diseño de la guía o del guión, pues, la selección e información de los entrevistadores, la implantación, que es la realización, la grabación y la transcripción de la misma entrevista en sí, y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las entrevistas. Y ya terminando, tenemos los grupos de discusión, que es otro tipo de técnica que se utiliza en las investigaciones sociales. Tenemos que consiste en la reunión de un grupo de personas que conversan sobre X tema de interés con el objetivo de encontrar solución a un problema o de proporcionar información sobre el mismo, ¿no? Esta reunión o este grupo de personas oscila entre 6, 8 o 12 personas que discutirán abiertamente sobre el tema de interés para el investigador. Los miembros del grupo deben ser representativos de la población que se requiere estudiar. Recuerde cuando decíamos de la muestra, ¿verdad? Si vamos a hacer un focus group o elegir un grupo de personas que nos va a debatir sobre los eventos de mayor impacto en la región de Chitré, vamos a seleccionar las personas, ya decíamos, de acuerdo a los planteamientos de la investigación que han vivido en Chitré en X periodo, y vamos a llevar, por decir, vamos a llevar a 12 personas en un lugar bien cómodo, bien adecuado, le vamos a tener refrescos, que estén bien con buen aire acondicionado, todo lo demás, y vamos a conversar, le vamos a ir lanzando preguntas sobre las cuales ellos van debatiendo y nosotros vamos registrando la información, puede ser, ¿no? Eso va a depender de la investigación. Dice, el investigador plantea, bueno, genéricamente el tema, sin participar, solamente él va a registrar la información. El análisis se efectúa basado en la transcripción literal de las intervenciones recogidas o grabadas en video. Y chicos, muchas gracias por la atención. Estamos disponibles para las preguntas o dudas que tengan del tema
y pueden escribirme o llamarme para las dudas concernientes al tema desarrollado en la clase de hoy. Chao, chao.